saludo muy cordial. Soy el pastor Edwin Mendoza y bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un programa creado para el estudio sistemático de la Sagrada Palabra. Pero antes de seguir adelante quisiera que oráramos. Eterno Padre Celestial, en este momento nos detenemos para estudiar la Biblia y queremos hacerlo para tu honra y tu gloria. Por favor, concédenos el Espíritu Santo para entender la verdad que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Después de la alimentación de los 5,000, lo cual hizo que la fama de Jesús corriera por toda Galilea y por toda Judea, Jesús ordenó que los discípulos entraran en la barca. Fue una orden de su maestro. Ellos debían apartarse ahora, pasar el mar, pero en la barca. En el verso 22 del capítulo 14 dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué se quedó Jesús despidiendo a la multitud? ¿Por qué envió a los discípulos delante? Esto es una cadena de acontecimientos que cada uno de esos pasos va teniendo un propósito definido en el encuentro que el ser humano hace con la verdad divina de Dios. No solamente eran milagros para que la gente mirara y se asombrara, eran milagros con un propósito, de que se encontrara el ser humano con el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Ellos habían perdido de vista, en medio de las ceremonias y los dramas de los fariseos y de los saduceos, de sus necesidades de alimentación, de ropa, de vivienda, habían perdido la conexión con Dios. Solamente estaban mirando dónde podemos conseguir la comida de hoy. Y a veces caemos nosotros también en eso, en los afanes de la vida, en el correr, en las preocupaciones, en los desenlaces diarios del trabajo, de la condición física. Todo esto nos hace virarnos más a nosotros mismos y menos a Jesús como nuestro Salvador personal. Jesús hizo ir a los discípulos adelante con un propósito. Nos dice el verso 24 del capítulo 14, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El hecho de que Jesús viniera a ellos andando sobre el mar tenía el propósito específico de hacer algo que jamás nadie lo había hecho antes, jamás nadie lo iba a hacer después: caminar sobre el agua. Cuando ellos vieron esta manifestación tan especial, tan única, lo único que atinaron a pensar es: esto es algo sobrenatural, un espíritu, una visión. Pero ¿saben lo que Jesús tenía en mente al hacer todo esto? Era crear confianza. Confianza. Mas luego Jesús les habló diciendo, y aquí está la palabra clave de hoy: confiad. Yo soy, no tengas miedo. Y esa palabra yo soy es la misma que él usa al principio
de las Sagradas Escrituras, cuando Moisés le pregunta, bueno, Señor, si yo voy al faraón y él me pregunta de parte de quién vengo, Dios le dice a él, dile que vas de parte de yo soy. Es la misma palabra que se utiliza aquí. Confía, yo soy, no tengas miedo. Es como cuando una persona es dueño de una empresa y viene su trabajador y le dice, confía, y yo soy el dueño del negocio. Yo soy aquí la persona que manda, que toma las decisiones. Soy la persona máxima a la cual te puedes dirigir en esta empresa. Los discípulos estaban mirando la empresa de la salvación y el dueño de la empresa, que es el universo entero, les está diciendo a ellos, confíen en mí. Yo soy el dueño de la creación. Yo soy el que hizo todas las cosas con mi palabra. Confíen. La naturaleza humana de por sí desconfía. Desconfiamos de muchas cosas. Y por eso es que a veces los seres humanos buscamos al brujo, al adivino, a la persona que puede leer la mano, a la persona que puede leer las cartas, porque necesitamos agarrarnos de algo, tener confianza en algo. Ellos estaban teniendo confianza en un hombre que nos dio el alimento, en un hombre que me levantó de la enfermedad. Pero eso es solamente una parte de lo que es Dios para nosotros. Dios para nosotros es el Salvador, el Señor, el que no solamente nos da la salud temporal o nos soluciona un problema financiero temporal. Dios es Dios de dioses, Señor de señores, el dueño de la creación, el Señor absoluto del universo. Y esto es lo que Jesús quería mostrarle a los discípulos en ese momento. Les quería decir, no solamente hay un pan y un pez para llenarnos el estómago por un rato. Yo soy el dueño de la naturaleza. Debemos depositar en Él toda nuestra confianza. Si los discípulos no hubiesen depositado en ese momento su confianza como niños, como bien ingenua la confianza, la lección no se hubiese aprendido. El Señor tuvo que traerlos a una posición donde su hombría, su capacidad, su ingenuidad de hombres, de mar, de tierra, se neutralizó. Ahí estaban expuestos. Ellos estaban a riesgo de morir. Lo único que podían decir era, Señor, sálvanos. Y eso lo aprovechó Jesús. Lo aprovechó para decirles, confíen en mí, confiad, yo soy, no tengas miedo. Confiar, depositar por completo la naturaleza humana en las manos de nuestro Dios. Un momento revelador ocurre cuando los aterrorizados discípulos se preguntan quién está caminando sobre el mar. No es común que el ser humano camine sobre el mar. Y no es común que Dios te esté llamando en este momento para que confíes en Él en forma absoluta. Te invito a que oremos. Eterno Padre Celestial, a veces perdemos la confianza, perdemos la dirección, pero gracias porque estos milagros nos muestran de que tú eres el creador y el dueño del universo. En el nombre de Jesús. Amén.